Buenas noches, hoy estamos aquí una vez más, delante de todos ustedes y con la presencia del Señor. Hoy traemos un testimonio que es de bendición para todos ustedes y esperemos que sea de bendición en esta preciosa noche. Hoy está con nosotros mi amigo y mi hermano en Cristo, Abraham Lascano, que trae un testimonio de adicción, pero un testimonio de poder, de bendición para toda esa gente que está batallando o que estuvo batallando con cualquier adicción, ¿no? Todos sabemos que en una adicción viene siendo la droga, viene siendo muchas cosas, viene siendo la pornografía, la videopatía, muchas cosas, pero hoy, hoy estamos aquí una vez más dando este testimonio, ¿va? Hola hermano, ¿cómo está, hermano? Bendecidos, mi hermano, bendecidos y con un gusto, ¿verdad?, de estar aquí. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que nos conviene que declaremos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y yo creo que por eso estamos aquí. Tal vez, no tal vez, creo que lo que ha pasado en mi vida va a ser de bendición para muchos que tal vez van a ver este video y creemos que bueno, tomamos en cuenta que lo que vamos a hablar aquí no es para vanagloria, sino para exaltar el nombre del Señor, que es quien nos transforma. Amén, gloria a Dios. Pero pues antes de empezar, ¿qué tal si estamos con oración? Claro que sí, amén. Ok, vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que usted tome el control, Señor, de este tiempo, que usted sea poniendo nuestras palabras, Señor, en nuestras bocas, Padre, de lo que quieras que se hable, Señor, en esta hora, Señor. Hoy yo pongo mi vida en tus manos, la vida de mi hermano, Señor, y este tiempo, y creemos, Padre, que todo aquel que ve este video, Señor, será bendecido de una manera sobrenatural, Padre, que a través de este testimonio, Señor, alcanzarás almas, Padre, porque así lo haces tú, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues aquí estamos una vez más, estos tiempos de testimonio, esperando que sea de bendición este tiempo. Pero vamos a lo que venimos, a exaltar el nombre de Dios, a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos con estas preguntas siempre. ¿Quién es Abraham Lascano? ¿Qué fue de él? Bueno, hermanitos, Abraham Lascano, pues su servidor, yo creo que pues soy originario de Tampico, Tamaulipas, y pues allá vivíamos como una familia, yo creo, pues normal, ¿verdad? Dado a cosas de delincuencia, mis padres toman la decisión de venirnos para acá, para Monterrey, a la edad aproximadamente de unos 6 7 años, hasta esa edad, todo bien, eh, venimos para acá, para Monterrey, cuenta ahí la leyenda, podría decirse, mi mamá que fue criada con una tía de ella, que yo recuerdo, yo no logro recordar, ¿verdad? Ella conocía de Cristo. Mi mamá no estaba en Cristo, pero dice mi mamá y cuenta mi mamá que cuando yo nací, que pues yo era un bebé, pues por eso no tengo recuerdos de ella, pero que ella soltaba palabras de bendición sobre mi vida y declaraba que algún día su servidor iba a compartir el evangelio, que algún día íbamos a ser salvos, ¿verdad? Amén. Y pues yo creo que toda palabra de bendición que sale de nuestra boca. Gloria a Dios. Pues ya te habían declarado que ibas a ser un siervo de Dios, ya tu tía declaraba que ibas a ser un servidor de Cristo. Pero cuando llegas aquí a Monterrey, ¿cómo empieza tu niñez? ¿Cómo es tu infancia? Abraham, cuéntanos cómo empieza tu Okay. infancia. Bueno, llegamos acá y yo creo que todo comienza normal. Eh, yo creo que tenemos una vida normal, lejos de Cristo, ¿verdad? Este, pero bueno, personalmente, yo siempre recuerdo y yo digo que vengo de una familia, pues bien, ¿verdad? No a comparación de como otros ministros, como otros servidores del Señor que a lo mejor pasaron muchas cosas en la infancia.
yo tengo una infancia que recuerdo bonita, eh, pero pues lejos de Cristo. Entonces sabemos que aunque tal vez mis papás no fueron malos, o no viví en la calle, o no hice esto, el otro, en mi infancia, sabemos que sin Cristo, pues estamos en la deriva, mi hermano. Estamos a la deriva de caer. Entonces, pues tú toda la escuela todo muy bien, va tu infancia todo muy bien, y ya llegas a la adolescencia y pues ya sabemos, obviamente sabemos que vamos caminando sin Cristo en la adolescencia, y la adolescencia llega un momento de rebeldía. O sea, ¿cómo fue tu adolescencia? Y pues mire, hermanito, yo, un joven, un niño, nos regresamos un poquito, un niño que le gustaba el fútbol, solamente sus únicas salidas eran con los amigos para el fútbol, y llegamos, incluso yo a la secundaria, y ahí es donde, pues, sabes, como comentabas ahorita, empiezan a cambiar mucho las cosas, ¿verdad? Sí, sí, Porque ya en la secundaria empezamos a ver cosas distintas, empezamos a ver con otros ojos, ¿verdad? Y si no estamos inventados en Cristo, por eso hay tanta adolescencia perdida, tanta juventud perdida, porque el enemigo no descansa. No, de hecho la palabra dice que el enemigo anda afuera como león Así rugiente, es. buscando a quien devorar. Sí, así es. Entonces, nosotros vivíamos para un lugar de allá, del área de Monterrey, y todo iba bien, hermano. Creo que madre llega a los pies de Cristo a través de un proceso que ella vive, y ahí es cuando nosotros llegamos al camino del Señor, ¿verdad? Yo creo que tenía aproximadamente 8 o 9 años, donde empezamos a ir a la iglesia. Bueno, pues sabes, yo siendo un niño, pues obviamente era llevado por mi madre, no era como que, pues, a mí sí me gustara, pero fíjate que de al principio me empezó a gustar la iglesia, fui avanzando, llegué a la etapa de la secundaria, y yo era un chavo normal, era un chavo que te digo, tenía los mismos gustos del fútbol, me empezaba a involucrar más con los jóvenes de la iglesia, y nos congregábamos ahí en un centro de fe, y y estábamos ahí, estábamos bien, y yo me involucraba, ahí pasé del departamento de niños al departamento de adolescentes, y todo muy bien, todo marchaba muy bien, me gustaba, me involucraba, pero nosotros rentábamos en esa casa. Entonces, pues yo creo que mi papá, pues yo creo que uno de los sueños de cada persona, yo creo, pues es obviamente tener su hogar, ¿no? Su casa propia. Entonces, cuando llega este momento en el que mi papá le valían su crédito para sacar su casa, es ahí donde empieza todo. Eh, Nos vamos a Suazua, de donde vivíamos anteriormente, a una colonia donde iba empezando, hermano, la colonia. Entonces, no había ni tiendas, pues te puedes imaginar, no había iglesias. Si no había tiendas, pues no había iglesias tampoco. Y ahí yo creo que ahí es el punto donde todo empieza. Donde da un giro drásticamente, es Así donde es. empieza a cambiar. Bueno, pues tú ya venías con el conocimiento de la iglesia, entonces llegas ahí a la colonia nueva, allá en Suazua, y ¿cómo empiezas a comportarte? ¿Cuál fue tu cambio? ¿O cómo fue que tú dijiste, no, pues ya me aparté de Dios? Sí, mira, cuando nosotros llegamos a esa colonia, eh, yo cambio como mi mentalidad, porque, bueno, para esto quiero recalcar que a través de profetas, a través de pastores, de evangelistas, ya habían soltado palabra de bendición. Pero vemos que, bueno, yo lo puedo ver en mi testimonio, en mi experiencia, que muchas veces Dios habla en nuestras vidas, pero a uno se le olvida, hermano. A uno se le olvida toda palabra que sale de la boca del Señor por conveniencia, por así decirlo. Nos queremos apartar, pero te digo algo, al Señor nunca se le va a olvidar las palabras que suelta sobre nosotros. Y como Jonás, ¿verdad? Aunque queramos correr,
el Señor siempre va a cumplir su propósito en nuestra vida. Amén. Entonces, cambiamos de hogar y hay cuenta que ahí cambio de secundaria y ahí es como que mi chip cambia y digo, bueno, pues aquí debe ser diferente. Malamente ya, tal vez gobernado por el enemigo, yo quiero enfocarme en otras amistades, en otras cosas, y ahí es donde empieza todo. Ahí en la secundaria me empiezo a juntar con gente que no edificaba, con gente que no llevaba lo bueno, que no fumaba, y entonces ahí es donde empiezo primeramente a salir, según salíamos a jugar fútbol y ya se veía ahí que la marihuana, ya se veía ahí que el solvente, el solveno, esto y el otro, y obviamente primero existía un temor sobre mi vida, existía, por así decirlo, tal vez un respeto hacia mis padres, o un temor, un miedo de que ellos me fueran a ver, a cachar ahí, ¿verdad? Y yo qué hacía, mi hermano, yo venía de una niñez, de una juventud en la que era bueno para la escuela, era un niño aplicado, un joven bueno, pero yo creo que ya en mi mente existía como esa inquietud de tal vez probar otras cosas, esa inquietud de ir a observar, a vivir otras cosas, que obviamente cabe recalcar este punto, que ahorita en la actualidad muchas cosas entran por el ver y la tentación entra por el ver y por el escuchar y por donde tú te juntes. Hemos escuchado un dicho que dice que, bueno, a muchos allá afuera dicen que nadie te obliga a nada, y realmente nadie te obliga a nada, ¿verdad? Pero es algo real que si tú te juntas con personas que no edifican, con personas que tal vez podríamos llamarlo que están contaminadas, o que están en otra sintonía, tarde o temprano vamos a caer, y vamos a irnos a la perdición, ¿verdad? Y ese fue mi caso, y recuerdo que yo íbamos a las canchas en las primeras ocasiones, pero ya con otro tipo de amistades, y ya sabía que el cigarro de marihuana, que el solvente, que uno ahí con el tecate, esto y el otro. Y recuerdo que la primera droga, que ni siquiera es droga, pero la gente lo utiliza para ponerse ahí, fue el solvente, mi hermano. Ahí es donde yo pues abro una puerta más grande al enemigo, y pues sabemos que son cadenas, ¿verdad? Bueno, y ese tiempo que tú, ya, o sea, pues nosotros sabemos que en la adolescencia, pues ya tenía esa como que esa cosquillita de explorar el mundo, de explorar otras cosas, ya pues gobernados por el enemigo, y sabemos que como tú dices, pues nos contamos con gente que no edifica, y como dice el dicho, pues júntate con lobos y aprenderás a aullar, ¿verdad? Entonces, ya empieza la droga, ya empieza el quererte juntar como que ya en grupito, ya a esa, ¿qué edad tenías tú cuando ya estabas consumiendo? Ya aproximadamente tenía 14 años, cuando yo pruebo la primera pues, sustancia, podría decirse, que yo tenía 14 años, un punto importante, que por la distancia nos dejamos de congregar. Entonces, pues la palabra de Dios también nos advierte, ¿verdad? No dejar de congregarse, como tienen por costumbre. Ya nunca buscaron de Dios. Ya no, por las distancias, fueron las primeras ocasiones en las que íbamos, pero ya después, hermano, sabes que los pretextos sobran, ¿verdad? Entonces, por la distancia, por esto y el otro, mamá toma la decisión de ya no ir, y pues ahí es donde a mí me pega, ¿verdad? No culpo, claro, no culpo a mi mamá, a mi papá, ni nada, pero pues sí tuvo un gran peso, entonces que ya no nos congregamos, y pues yo ya con los pensamientos que yo tenía, pues entonces ahora sí me voy a la calle, por así decirlo. Entonces ya empieza el consumo de tolveno, pero me imagino que cuando ya uno comienza, o sea, pues yo también salí de la drogadicción, cuando uno prueba la primera sustancia, es cuando ya empiezas con la rebeldía hacia tus padres, ya no te sujetas tanto a tus padres, ya quieres estar un poco más con los amigos, o sea, me imagino que así fue. Sí, sí,
Primeramente, cuando empiezo con el tolveno, haz de cuenta que yo vivía de vidas. Yo afuera era un joven al que le gustaba pelear, afuera era un joven que le gustaba la droga, era un joven de los primeros que andaba en la bola, pero en la casa era un joven que todavía se portaba bien, que todavía le guardaba, por así decirlo, ese respeto a sus padres, ¿verdad? Pero con el tolveno, mi hermano, lo consumo, no sé, 1 o 2 meses y pierdo el miedo, de las sustancias y es cuando pruebo la marihuana. A probar la marihuana. Sí, Y uno a veces dice que con la marihuana ya nomás dice, no, pues es que es marihuana, no pasa nada. Y mucha gente, a veces que hoy en día los papás permiten que los muchachos, que, no, es que mamá está fumando marihuana o mamá está haciendo eso, pero ya, o sea, ya como vemos, aquí mi hermano empezó con una sustancia y luego empieza con la marihuana. Y yo me imagino, así como yo empecé igual con las sustancias y luego la marihuana y luego después ya vino en mí la piedra, ya vino ya las pastillas psicotrópicas, el alcohol, o sea, ya venía todo eso como un combo hacia tu edad. Pues, y obviamente, pues, o sea, yo no sabía nada de Cristo, mi familia era católica, pero como que era la promesa existía en ti, pero se te había olvidado lo que Dios había hablado a través de profetas, a través de evangelistas. Entonces comienza la marihuana. ¿Y qué sigue de ahí, Abraham? y, cuando yo comienzo con la marihuana, dejo el tolveno, dejo de esa droga, comienzo a consumir marihuana, ya creo que tenía la edad de 15 años, cuando ya en la secundaria ya iba en tercero, creo, y ya las amistades que yo tenía, pues nada que ver. Entonces, sí era ya un ambiente pues pesado, donde se fumaba a diario, donde íbamos fumando rumbo a la secundaria, donde ya se veían las fiestas, donde yo ya empezaba a salir y pues ahí le añado el alcohol. El alcohol y la marihuana creo que eran las cosas que yo consumía y pues me la llevé hace un rato, hermano. Me la llevé un rato consumiendo marihuana y alcohol. Empezó la rebeldía ahora sí en mi vida. Empezó ahí, pues se sube la película, ¿no? De que uno es el malo y que uno hace esto y que uno puede con todo. Y pues fue lo que realmente me comenzó a pasar. Creo que para esa edad, cuando yo ya empezaba por así decirlo, todo este camino de la perdición, va y se pone una iglesia al lado de la casa. Entonces, ahí vemos que el Señor nos estaba llamando, ¿no? Pero pues yo ya había probado el pecado, yo ya había probado ese camino, por así decirlo, el camino fácil, y pues sabes que el pecado realmente es algo que siempre comparto y es algo que siempre digo, que el pecado es rico. El pecado se saborea y el pecado te atrae por eso, por lo mismo, porque es rico. Pero realmente en esa ocasión en la que caes en pecado, pues dice la palabra que el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, yo viene esa iglesia ahí y mi mamá comienza a ir a estudiar, pero mi corazón ya estaba duro, ya se habían olvidado, por así decirlo, aquellas palabras que me habían dado. Pero no te remordé, o sea, no había algo que te decía, "Ay, yo no soy de yo Sí, no, hay algo que no te movía fíjate de ti". que muchas veces cuando tú tienes, bueno, cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿verdad? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y como te digo, aunque uno quiera encajar con la demás gente, o aunque uno quiera parecer similar o verse como esas personas, pues uno que ya conoció de Cristo, uno que ya tiene palabras mediante, pues no puede ser igual que ellos. Entonces, si había algo, una incomodidad, puedo decirlo así, había una incomodidad en mí en la que yo sabía que estaba pecando, porque muchos eh, desconocen o son ignorantes a, a,
a la palabra del Señor, a las escrituras, a lo que Dios dejó escrito que tenemos que hacer, amén. Y yo conocía a mi hermano, entonces siempre había como una inquietud en mí. Tú sabías que decías, algo, yo sé que estoy haciendo mal. Así es, y pues yo creo que siempre fue el Espíritu Santo ahí que me estaba redarguyendo y pues, sabes que este no es el camino. Pero, sin embargo, apenas iba empezando, hermano, apenas iba empezando ahí lo bueno. Tenías 15 años y luego, ¿qué comienza? ¿Qué sigue ahora? Sí, mira, yo recuerdo a esa edad de 15 años, mi mamá comienza a ir a esa iglesia y pues obviamente mi madre habla a los pastores de mí, ya sabes, ¿verdad? Eso tiene un llamado. Sí, y pues la visita del pastor, de los hermanos, hey hermano, ¿cómo esto? Pero, ¿cómo estás? A ver cuándo vienes, pero ya un joven corrompido por el pecado, yo ya traía esa arrogancia, ese ego de no me hable, no, yo no sé para esto. Y para esto cabe recalcar que yo ya escuchaba música secular, escuchaba rap, corridos, todo eso, mi hermano, que sabemos que solamente inunda tu mente de basura. Entonces, yo me estaba alimentando, por así decirlo, de eso, y obviamente lo que te cantan es lo que tú quieres ser, lo que tú quieres creer. Entonces, yo escuchaba música secular, y yo ya me creía pandillero, y claro, nos fuimos metiendo poco a poco en cosas que no debimos, pero siempre había un siervo, tal vez de la iglesia de mi mamá o de otra misión, que Dios utilizaba para recordarme, ¿verdad? Que yo tenía un llamado, pero aún así uno hacía oído sordo y cerraba sus oídos a la palabra de Dios. De hecho, o sea, ese es un punto, mire gente, lo que está diciendo mi hermano, es un punto bien clave. Muchas veces, ahorita en la actualidad, le ponen música secular a niños ya de 5 años, o sea, digo, yo también crecí escuchando esa música secular, esa música de rap, donde se escuchaba la música que traficaban droga, y pues yo también fui creciendo igual, o sea, fui creciendo de que yo también quise hacer lo mismo, fui pandillero, y luego pasar de pandillero a hacer otras cosas, ya traer armas y a estar traficando, y te crees el intocable, te crees el que tú todas las puedes, y hay siervos de Dios que van y te dicen, quítate de este camino porque no es tuyo, pero ahora en la actualidad, yo creo que, o sea, como decimos, por la ignorancia, que no conocen de la palabra del Señor, le ponen la música ahorita, la que anda de moda, va, esos los rap corridos, no sé cómo les llamen ahorita, la verdad, pero yo escucho en todas las cuadras donde ya niños de 6 7 años ya están escuchando esas de los delincuentes que están haciendo, va, de gente que ya está perdida, la están escuchando, y ese es un punto bien clave que tú dices, hermano, que muchas veces viene la influencia a través de la música. Nosotros aquí oramos en las madrugadas para que se tumbe toda esa música secuencial de que trae armas, drogas y homicidios y todas esas cosas, y los niños van creciendo con eso, es muy clave eso. Y más que nada por todo el tema de las redes, del TikTok, de todo lo que ya está al alcance, ahorita te puedes contaminar muy fácilmente. Entonces, como dices, muchas veces los padres no prestamos la atención suficiente a veces a nuestros pequeños y solamente porque estén tranquilos les dejamos el celular o algo así sin saber qué realmente es lo que están viendo. Y aparte, ahorita está muy normalizado todo eso que dices, ¿no? Todo eso de la droga, el hablar de delincuencia, aún de sexo, bueno, porque es una realidad que ahorita niños de 9 10 años están cantando las canciones de reggaetón que te hablan de Pura desnudez, sí, de pura pervención, y obviamente eso se va quedando en el corazón y conforme a tus pensamientos más fuertes es como vas a actuar, y por eso realmente los niños, los jóvenes vamos creciendo. Tal vez a lo mejor yo lo hice en algún punto, con esos pensamientos, con esos deseos de hacer cosas que pues no nos llevan a nada. Exactamente, y luego, pues, o sea, ya escuchabas música secuencial, ya te creías el malo, ya andabas,
O sea, ya si tu corazón estaba duro, ya no quería que entrara la palabra de Dios, a que te echaran ánimos. Este, ¿qué fue siguiendo a través de esa vida? ¿Qué seguía? Después de eso, dejo de creerme el malo y empiezo a hacer el malo. Empiezo a ya meterme como más en pandillas, como más con gente que no, que pues nos lleva aún más a la perdición. Entonces, sigo pasando así, yo aún vivo con mis padres, yo sigo ya en las borracheras, mi hermano, siendo un joven un poco más grande, 16, 17 años, y a los 17 años es cuando me convierto en padre. Y muy joven, ¿verdad? Muy joven, pero, ¿sabes? Aunque me convierto en padre, yo nunca cambié mi mentalidad. Era la mentalidad aún de esa persona que quería vivir de la calle, vivir en la calle, hacer lo que te comentaba ahorita, o sea, hacer lo que te canta, ¿verdad? Que queremos imitar lo que escuchas. Y, ¿sabes? Me convierto en papá, eh, y pues me hago responsable, obviamente. Pues mi hija fue obra de Dios, ¿no? Yo sé que todo fue con un propósito. A los 17 me junto, ¿verdad? Estoy en unión libre y ahí es cuando yo me voy a vivir a otra casa y empieza aún más la perdición. Entonces ya era yo como que el hombre de la casa, yo me sentía como que el hombre de la casa y empiezo a tomar más seguido, sigo fumando marihuana y realmente no me convierto en un padre, o sea, no me comporto como tal. Entonces yo sigo viviendo todavía pensando en mí solamente y, y no sabía que aún me iba metiendo más en la perdición. No había nadie que te dijera, oye, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal, mira, las cosas no son así, ya te convertiste en padre, tienes que tomar el control, el papel de papá. Sí, Digo, yo también fui papá a los 17 años, yo también tengo una hija de 14 años, y digo, y yo también así igual, algo que ni más me importaba, yo te entiendo porque yo nada más dije, era yo, consumir marihuana, estar en las esquinas defendiendo el barrio y creyendo en el carnalismo que ni siquiera hay en las esquinas. fíjate que siempre estuvieron mis padres, no era como tal, podría decirlo, tan bañado en ese aspecto de fumar tal vez enfrente de ellos, ¿no? Siempre lo hice como sordeado, ¿verdad? Escondidos, podrían decir allá afuera, eh, pero siempre estuvieron ellos. Mi papá, eh, pues no estaba en Cristo, pero siempre él me daba los consejos, ¿verdad? De que, ¿sabes qué? Por ahí no es, y yo no te enseñé esto, y yo no te inculqué esto, si tú no lo viste, ¿por qué lo haces, verdad? Y siempre, pues, para ver el bien, ¿verdad? En mi familia, ver el bien en mi hija, yo como padre, pero pues lo que sí era una realidad es que yo estaba inmaduro, era un jovencito de 17 años y que pues se le hacía fácil muchas cosas, se me hacían fácil todas las cosas y pues pasa el tiempo y creo que aproximadamente a los 5 meses del embarazo, eh, ahí antes de que fuera padre, en el embarazo, eh, ella tiene un problema con una infección, entonces eso me lleva al hospital, es internada y ahí es cuando nuevamente yo puedo meterme en una oración y, y veo que Dios me habla nuevamente y veo que a través de alguien el Señor me vuelve a recordar. Y yo recuerdo que estábamos orando ahí afuera del hospital y una tía también me daba una palabra y decía, es que Dios dice que quiere que le vuelvas a adorar, que quiere que le vuelvas a servir, que tu corazón quiere, o sea, tu corazón realmente quiere servirle, pero hay algo que no ve. Entonces, cuando viene la dificultad, mi hermano, sí corremos a los pies de Cristo.
Sí, sí vamos a pedirle al Señor, pero lo que cambia o lo que muchas veces no podemos efectuar es el agradecimiento. Entonces, los doctores vienen y dan palabra de muerte sobre la vida de mi pareja y de mi hija y dicen, ¿sabes qué? No se va a lograr, están en riesgo de muerte las dos y, y sabes, eso te vuela la cabeza, te vuela la cabeza y yo empiezo a orar y empezamos a pedir y Dios hace la obra, salen del hospital, el embarazo corre normal, mi hija nace bien, pero mi hermano, yo sigo nuevamente y sigo firme creyendo eh, en la calle, pues, en las adicciones aún, como dices, en estar ahí, aunque ya estaba juntado, por así decirlo, en unión libre, era defender el barrio, que quién habló de quién, y que vamos para allá, y que aquel te quiere decir no sé qué, y eran problemas de a gratis, ¿verdad? Sí, Que uno se exactamente. metía en problemas de gratis, y así pasan 2 o 3 años, hermano, y haz de cuenta que yo sigo en lo mismo, alcohol y marihuana. Alcohol y marihuana, ya llega el tiempo en el que en alguna otra borrachera eh, ya llego a probar la cocaína, la piedra, pero fueron drogas en las cuales como que no llamaron mi atención. En sí era una persona que le entraba todo cuando había fiesta, ¿verdad? De todo lo que invitaran, pero realmente siempre fue alcohol y marihuana, siempre fueron esas dos, y así pasaba el tiempo hasta aproximadamente los 20 años. Los 20 años recuerdo que en una borrachera aquí en casa llegan unos chavos y ya sabes que a veces cuando estás en la borrachera haces amigos, por así decirlo, de que ni siquiera los conoces y de un momento a otro ya son tus compas, por así decirlo. Entonces llegamos y estábamos ahí con unos brothers que pues ni siquiera sabíamos quiénes eran, ¿verdad? Y ellos sacan un poco y ahí es donde yo pruebo el cristal. Que el cristal fue donde ya mi vida se pierde por completo. Y ahí es, o sea, tú sabes o sea, uno ciertamente se acuerda cuando fue la perdición de uno, cuando dice uno, sabes que desde ese día ya me perdí. Ese día fue cuando uno se pierde, ciertamente. O sea, Dios te mostró su poder, Dios hizo la obra en ti, Dios te volvió a recordar, pero como que el corazón seguía duro, y así ciertamente pasa. O sea, Dios nos recuerda el propósito que tenemos, lo que Dios quiere para nosotros, pero aún nuestro corazón sigue duro, sigue aferrado al pecado, porque como decía mi hermano, el pecado es rico, el pecado te sabe bien, pero sabemos que esos caminos nos van a llegar a perder. Entonces llegan esos compas que tú dices, entre comillas, que son conocidos de borrachera, son conocidos del camino de la vida, sacan el foco y ya fue tu perdición. Fíjate que pruebo el cristal y en esa ocasión por el sabor no me gusta. No me gusta el efecto, pero quedó como que esa semillita, ¿verdad? Ahí pasan 2 o 3 meses, empiezo a juntar con una pareja que consumía cristal y ellos ya lo consumían de manera distinta, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, pero pues sabemos que las drogas se pueden consumir de muchas maneras. Entonces, de primero, lo que te comentaba ahorita, primero yo solamente iba con ellos y tomaba alcohol, fumaba marihuana, y ellos consumiendo cristal, y yo decía, no, yo nada más esto, nada más el otro, pero llega un punto en el que la curiosidad, pues te va a llevar a la perdición, y algo que decías, y que realmente viene cimentado en la Biblia, que la paga del pecado pues es muerte. Entonces, el enemigo no quiere nada más que llevarte a la perdición, llevarte a la muerte, porque si morimos en Cristo, una realidad es que vamos para el infierno. Y entonces, yo llega un momento en el que pruebo nuevamente de una manera distinta, y ahí es ya cuando me pierdo. Tú sabes que ya desde ahí ya fue tu Sí, perdición. ya ahí es cuando me pierdo, cuando lo pruebo de esa manera,
y ya también empiezo a inhalar, hermano, y empiezo de poquito, en poquito, en poquito, y ya después, pues ya eran cantidades grandes las que yo O sea, y consumía. los efectos del cristal es no comer, no dormir, o sea, y ya te crees que arreglas todo, o sea, es un desorden en tu vida para todas esas mamás y esos padres que piensan que sus hijos están haciendo otras cosas, pero ya ven que no duermen 2, 3 días y empiezan a buscar cosas, empiezan a ver visiones, pues obviamente sabemos, y fíjate, yo platicaba con un miembro de ahí del centro de rehabilitación a donde vamos a predicar la palabra, y él ciertamente decía, y pues ciertamente nosotros sabemos, ambos tú y yo sabemos que ellos se mueven más como por la psicología, pero él acepta, y él dice, él me platicaba a mi otro hermano, me decía, oye, ¿sabes qué? Yo creo que el cristal fue hecha por un demonio. Yo creo que el cristal, el demonio poseó a una persona y hizo esa droga de destrucción que ahorita mucho, y ya no hablemos de jóvenes, hay niños perdidos en esta droga, jóvenes, niños, jóvenes y hasta los hijos se drogan con los padres. Sí, es una realidad que no está personalizada, por así decirlo, la droga, ¿verdad? Nos ha tocado también ver en los centros de rehabilitación que realmente hay personas, padres e hijos, que cumplen su proceso, que le llaman su proceso juntos. Entonces es una tristeza y sí, como dices, es también tarea de los padres, ¿verdad? El prestar atención en lo que hacen sus hijos, porque realmente la restricción de un padre puede cambiar mucho la vida de un hijo. Y ahora, para todos aquellos padres, madres que están en Cristo, sabemos que la oración tiene poder. Sabemos que la oración tiene poder sí o sí, mi hermano, y que las oraciones nunca son en vano. Eh, Ahorita en todo esto que estamos platicando y que estamos justificando, mi mamá ya estaba firme, ¿verdad? Para cuando yo estaba viviendo eso, mi mamá ya se había firmado en esta iglesia. Y yo sé que mi madre oraba por mí día y noche y soltaba palabras de y y sí, mi hermano, caigo en esa droga y me aviento aproximadamente un año consumiéndola. Sí, pero fue de poco en poco, como yo fui subiendo el consumo. Y llega un tiempo en el que pues ya la droga me consumía. Entonces, ya la droga me consumía a mí, nunca llegué a robar, nunca llegué a asaltar tal vez, pero sí tu temperamento, tu carácter, tu actitud empieza a cambiar demasiado, ¿verdad? El desbalance psicológico que te trae esa droga, yo era impulsivo y me volví mucho más impulsivo con esa droga, me volví más problemático, no, me cambió completamente la vida. Pero estabas juntado. Sí, estaba en unión libre ahí. Empiezo a salirme un poco de control ya con mi carácter. Ya era de consumir al último todos los días, ¿verdad? Todos los días en el trabajo consumía, llegando a la casa consumía. Ya ni siquiera había esa discreción de ocultarlo frente a mi hija. Te lo digo con vergüenza, pero para la gloria de Dios, porque sabemos que Dios sí transforma a las personas. Y no lo digo, siempre lo recalco, cada que cuento mi testimonio, no lo cuento por vanagloria, ¿verdad? Sino porque venimos a predicar de un Dios real, de un Dios que sí transforma, de un Dios que sopla vida donde no lo hay. Entonces, yo vuelvo a volverme una persona muy problemática, muy clavada, por así decirlo, ya en la droga. Y ahí es cuando yo me, paso una separación, cuando ya no se podía conmigo. Esta persona se va de la casa pues por su bien, por así decirlo, se lleva a mi hija y yo caigo en una depresión. Yo caigo en una depresión y pues ya sabrás, hermano, la depresión y la droga combinada. No, creo que es la muerte. Así es, y fíjate, ahí es cuando empiezo a vivir, yo creo que lo más fuerte en mi vida. Entonces, yo caigo en esa depresión, yo dejo de trabajar y
empiezo a consumir todos los días, a toda hora. O sea, yo ahorita puedo ver la gloria de Dios en mi vida porque sé que fue Él el que me guardó. Sé que fue Él el que puso ahí esa cobertura, aunque yo estaba haciendo lo malo, aunque tal vez no merecía la misericordia del Señor. Yo sé que fue Él el que me guardó, porque yo te digo, empecé a consumir como si no hubiera mañana. Empecé a consumir, empecé a vender mis cosas, y yo recuerdo que llegué a un punto en el que ya no podía caminar, por lo flaco que estaba. Comía cada 4 o 5 días, mi cuerpo tenía anemia, mis intestinos estaban mal, mi hermano, todo estaba mal. Ya no podía comer, ya no pasaba la salida, yo ya no salivaba porque pues la droga me estaba secando, yo ya no dormía, mi rostro demacrado, mis pómulos marcados, todo, lo que te puedas imaginar. Tenía arritmia cardíaca en el corazón, mi corazón latía 35 aproximadamente por minuto. Entonces era un latido muy lento, era algo que realmente estaba llevando a la muerte. Obviamente ya me aviento como un mes y medio en esa condición en la que te digo, encerrado en la casa y solamente consumiendo. Era el pan de cada día, consumir y consumir, sin saber que me estaba llevando la muerte, sin saber que me estaba llevando pues ya la perdición. Nunca te tuviste así, que te intentaran rehabilitarte, meterte en una clínica de rehabilitación anexo? No, fíjate que para ese tiempo aún no, y no bastaba con esa depresión, que sabemos que van ligadas, y vienen esas palabras del enemigo que dicen quítate la vida. Para ese tiempo yo ya bajo el consumo empieza a venir esas palabras a mi vida de, sabes que quítate la vida, No sirve. estás solo, ya te quedaste solo, no tienes a tu hija, que era mucho lo que me importaba, por así decirlo, pero yo no lo demostraba, ¿verdad? Sabemos que el amor se demuestra con hechos, pero yo no lo demostraba porque pues no era un padre realmente. Entonces, nunca lo intenté como tal, pero sí hubo esos pensamientos. Hubo veces en las que me quedé con el cuchillo a un lado porque, mi hermano, ¿cómo es el enemigo de astuto? Que aún yo en la loquera, en la droga, yo pensaba, ¿cómo me puedo quitar la vida sin sufrir tanto, verdad? Todavía pollón, ¿verdad? Ahí miedoso, pero yo recuerdo que tenía un cuchillo ahí y yo decía, pues voy a drogarme un poco más y ahorita pues le doy, ¿verdad? Y acabo con mi vida, pero siempre había algo que me detenía. Siempre había algo que hacía que mirara ese cuchillo y decir, no, sin saber que era pues Dios que me estaba guardando. Entonces, me imagino que tienes fotos, o no. Hay algunas fotos, mi hermano, pero no mucho. En ese entonces me quedo sin celular por lo mismo, por drogas. por si hay una que otra foto tal vez rescatable en las que ya cuando yo más adelantito ya llego a los pies de Cristo, pues lo flaco que estaba. Y bueno, ok, ya te drogaste, ¿cómo fue que tocaste fondo? En ese mes, hermano, en el que estuve ahí, es cuando yo llego a tocar fondo. Te digo, la última cosa que vendí fue un colchón que tenía ahí. Yo vendo el colchón ya para acostarme en el piso, pero ahí ya había una incomodidad de mi vida, en mi corazón, y yo sé que era Dios que ya me estaba hablando. Y antes de eso yo nunca había recordado al Señor. Yo nunca había recordado al Señor. Te digo, yo llego en esta condición, flaco, con anemia, con arritmia, todo. Y hubo una ocasión en la que empiezo a sentir mi corazón mal. Mi hermano, ahora recuerdo y puedo decirte que yo sentía la muerte. Yo sentía que la muerte ya estaba buscando mi alma. Entonces, yo sentía mi corazón, como mi corazón estaba dejando de latir. Eh, Poco a poco, y sabes, pues es algo muy feo, ¿verdad? Y ahí es cuando yo recuerdo las palabras que Dios había puesto hacia mi vida.
Y ahí es cuando yo me recuerdo del Señor y, y pues no bastó ahí, mi hermano, yo recuerdo del Señor y yo dije, si tú tienes un propósito para mí, tú me vas a guardar. Pero fíjate, uno, aunque ve la misericordia de Dios, uno es cabezón, hermano. Uno es cabezón y yo recuerdo que vendo ese colchón y yo digo, me voy a drogar hasta que aguante. Y si yo no me muero, porque yo sentía la muerte, yo ya sentía la muerte cerca, y dije, y si yo no me muero, pues es porque Dios tiene un propósito para mí, pero sin saber lo que yo estaba haciendo. Hoy doy gracias a Dios porque fue misericordioso conmigo y hoy estamos aquí compartiendo, pero imagínate si la historia hubiera sido otra, ¿dónde estaría mi alma? O sea, y yo te entiendo porque y muchas veces también, y mucha gente que está pasando por eso, sabe que, sabe que la muerte está en ese rincón, Yes, sabe que te está viendo y sabe que tú estás esperándola a ella, y ella ya no te espera a ti, tú ya nada más la estás esperando para ya acabar con tu vida, pero ciertamente todos decimos esas palabras, si no me muero es porque Dios tiene un propósito conmigo, o sea, yo también lo dije y digo, wow, o sea, ahorita yo te escucho y digo, exactamente todo lo que pasamos, todo lo que hemos pasado por ese proceso, por ese testimonio que tenemos, ciertamente es lo mismo. Y entonces, ¿cómo es cuando ya ahora sí te conviertes a la palabra del Señor? Pues mira, llega ese día y yo, pues no me pasa nada, hermano. Entonces yo vi una confirmación de parte de Dios que tenía algún propósito para mí, entonces yo voy a buscar ayuda. Yo voy con una tía porque mis padres andaban en Tampico. Yo voy con una tía y le digo, ¿sabes qué? Estoy drogado, yo ya no puedo, yo ya no aguanto. Mi tía me ve y me ve mal, yo ya era un aspecto, sí, ya era huesito. Y mi tía me dice, ¿sabes qué? Mi tía está en Cristo, para la gloria de Dios, vestido. Y me dice, ¿sabes qué? Te hace mal, esto y lo otro. Y no, sí, ya no puedo, necesito ayuda, quiero cambiar. Ahí fue cuando ya yo tomé la decisión de cambiar, de buscar un bien, pero yo sabía que todo no iba a poder. Allá estabas aplicando el dominio propio y a veces, muchas veces nosotros decimos, cámbianos Dios, pero Dios sí tiene la palabra, pero el que tiene que cambiar es uno y aplicar el dominio propio que nos dio. Sí, así es, ese libre albedrío que nos da el Señor para decidir, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo, y que sabemos que en Jesús es una relación, ¿verdad? Es un 50 y 50. Tú pones una parte y el Señor pone la otra. Y yo estaba ya buscando, voy con mi tía y las palabras de mi tía es, vamos a un centro de rehabilitación. Y yo no quería, mi hermano, yo no quería, total, me hablan mis papás, mis padres me dan el apoyo. Y cabe recalcar que yo sé que en muchas ocasiones los papás se cansan, las personas se cansan de creer en ti, ya no creen en ti, pero en este caso mis padres me dan el apoyo y me dicen, ¿sabes qué? Internate, nosotros vemos por tu hija y tienes que estar bien, esto y el otro. Y mi hermano tomó la decisión de ir a un centro de rehabilitación, una casa de rescate que es el Ministerio Cristo Vive. Y ya de cuenta que nosotros vamos, pedimos los requisitos ahí para ver si aplicaba, ¿verdad? Y en el puesto, y me dan ahí la hoja que lo que ocupan, vamos por los cambios, por las cosas de higiene personal, y te piden un acta de salud, donde el médico te valora, y vamos, y yo recuerdo aún las expresiones del médico, y me quita la camisa, y me dice, me empieza a preguntar cosas, y me ve en la situación en la que estoy, y me dice, sí, yo no sé por qué estoy vivo. Yo no sé qué realmente es lo que te mantiene con vida aún, porque tu corazón late muy lento, tienes anemia, tus intestinos están mal. Y me llenó ahí toda la hoja, mi hermano, de todo lo que yo necesitaba, de todos los estudios que necesitaba, cardiólogo, con el nutriólogo, con esto, con el otro, y nos vamos así pensando en que voy a anexarme a ese centro de rehabilitación, pero Dios ya tenía un propósito diferente para mi vida. Entonces llegamos a esa casa, ahí en Cristo Vive, comienzo a hablar con un encargado, me dice, ¿sabes qué? Aquí
te podemos ayudar, pero eso tú quieres, ¿verdad? Si tú quieres que Dios te transforme, y el otro. Total, les doy el sí. Y en el momento en el que ellos leen esa receta, pues hacen la misma cara que el doctor. Como que, pues no. Lo que le dicen a mi tía es de que, ¿sabe qué, señora? No la podemos aceptar porque el chavo viene muy mal. El chavo viene muy mal y tiene que llevarlo para ver si hay un tratamiento para él, y ya con el tratamiento ya pueden traerlo aquí. Porque en pocas palabras me dijeron, si este brother se nos muere aquí adentro, pues es problema para nosotros y para el Cristo vive. Pero yo sé que era todo con un propósito. Todo era con un propósito. Nos vamos a la casa de mi tía y ese día yo entro en ansiedad en la noche. Y aún bajo el consumo entro en ansiedad, y ahí es donde viene la primera oración. La primera oración donde yo siento la presencia de Dios, donde siento esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, y todo empecé a sentirme un poco mejor. Y ya llegan mis padres a los días y mi madre hablando conmigo. Todavía había planes de meterme a un centro de rehabilitación, pero pues estaba viendo lo del dinero, porque pues los cardiólogos, esto y lo otro, pues son caros, ¿verdad? Y yo le dije, me dijo mi mamá, tienes que buscar de Dios. Ahí es cuando realmente me dijo, tienes que buscar de Dios. Y yo le dije, sí, quiero ir a una iglesia. Yo ya tomando la decisión, le dije, quiero ir a una iglesia, pero no quiero ir a tu iglesia. Le dije, yo no quiero ir a tu iglesia, quiero ir a otra iglesia, ¿verdad? Donde haya más jóvenes, todavía uno se pone sus moños, ¿verdad? Y conocemos un ministerio que se llama Sembrando Vida, el pastor Antonio Coronado, que ha sido también de mucha bendición para mi vida. Y yo recuerdo que me lleva hasta allá mi mamá, hasta San Bernabé. Íbamos de Suazo hasta San Bernabé, y ahí pues muchos jóvenes que habían salido de la selección. Y el pastor, no, brother, y vas a sentir esto, pero confía en Dios. Y ahí, en esa iglesia, es cuando tengo mi primer encuentro con Cristo. Ya personalmente, cuando yo tengo un encuentro de intimidad con Dios. Amén. Ya fue cuando pues, ya empiezas a cambiar todo. Fíjate, el testimonio está algo revuelto, pero sí ahí es donde yo empiezo a ser transformado. El Señor me levanta, me recupera en un mes. En un mes, mi hermano, yo era la persona que era antes de la droga. Yo ya estaba normal, mis intestinos estaban normales, mi corazón estaba normal, bien. Todo estaba en regla, gracias a Cristo. Y ahí me aviento aproximadamente 3-4 meses. Yo, pues yo estuve separado. Yo ya, por muchas cosas, pues ya no se pudo, ¿verdad? Ya no se volvió ahí a lo que había antes, ¿verdad? Por cosas de que tal vez se lastimó aquella persona y yo, y ya no se pudo, o no quisimos tal vez intentar algo nuevamente, y pues yo me pasé todo ese proceso solo, mi hermano. Se cruza mi cumpleaños y ahí vuelvo a probar el alcohol. Se cruza mi cumpleaños, yo recuerdo que me pongo triste. Viene como que esos pensamientos de que está solo, esto y el otro. Sí, el enemigo ahí queriendo atacar tu mente. Cabe recalcar que siempre que nos acercamos a Cristo, siempre va a haber oposición. Siempre va a estar el enemigo poniendo trabas, pero pues uno es el que de repente le hace caso, ¿no? Entonces de que mucha gente piensa que es fácil, ¿no? Y se vienen ataques, a nosotros se vienen ataques porque uno quiere caminar bien con Cristo, pero se te atraviesan las piecitas y a uno como quiera está la espinita todavía de querer, de que como que sí y no. En serio, de verdad, yo también cuando llegué aquí a los pies de Cristo, digo, tenía esa mentalidad de que todavía quería escuchar un poco de música secuencial, pero fíjate que a mí me ayuda fue mi hija, la chiquita, mi hija Yamile, porque papá, cristiano, me recordaba, o sea, ahí estaba ese espíritu. Entonces es un proceso muy difícil,
que sabemos que es la voluntad de nuestro Padre, cada quien que tiene un propósito, pero pues gloria a Dios porque, o sea, tomaste entonces y luego, Y ¿qué pasa? vuelvo a probar el alcohol, llego de una manera pues no muy bonita a mi casa, llorando. Yo realmente ni me acuerdo mucho de ese día. Lo que sí recuerdo es que al día siguiente eh, mi papá y mi mamá hablan conmigo y me dicen, ¿te drogaste? Digo, no, solamente tomé alcohol, pero tomé tanto que me olvidó, que me borró. Y es algo impactante que ellos me dicen, tienes que hacer las cosas bien porque el enemigo quiere que valga. Eh, Anoche que llegaste y que te subiste al cuarto y que estabas dormido, empezaron a escuchar pasos y murmuraciones en el cuarto. Entonces, había una lucha en que, pues, el enemigo quería mi alma y quería arrebatarme nuevamente, pero sabemos que ya estaba el Señor ahí y bueno, pasa eso, pierdo el miedo y otra vez sigo en el alcohol. Se me olvida, dejo de congregarme y vuelvo en el alcohol, sigo, pasa un poco el tiempo y comienzo una relación con la que ahorita es mi esposa. El Señor la pone en mi camino. Eh, Ella pues se da cuenta que yo era cristiano, por así decirlo, porque realmente ya en ese momento ya no lo era, ¿sí? Y, y pues empezamos en una relación y empezamos, salíamos a trabajar y esto y el otro, y nos juntamos, hermano, nos juntamos al poco tiempo y la historia se vuelve a repetir. La historia empieza a repetirse nuevamente en mi vida. Empezamos con los problemas, empezamos con las discusiones, con los jaloneos, con los gritos, y Dios nos permite quedar embarazados de mi hija, la pequeña, y pero mi esposa también mi esposa también tiene ahí un gran testimonio y traía unos pensamientos bien malos, ¿verdad? Y también, entonces, ella al ver que pues yo no era un hombre seguro, no un hombre violento, un hombre que tomaba ya todos los días, ahí me empecé a chiflar, ya empecé a agarrar el alcohol todos los días, como tal, ya no consumí droga, pero ese vacío lo intenté llenar con cambiarse de vicio con otro. Sí, nada más. Y pues mi esposa empezamos ahí a pensar en el aborto, hermano, porque ya estábamos en un punto de separación. Empezamos ahí a pensar en el aborto. Te doy muchas gracias al Señor que mi hija está bien, que mi hija es sana, porque sabemos que nosotros, sin pensarlo de esa manera, estábamos tal vez sembrando muerte en ese vientre, tal vez sembrando muerte en esa bebé, pero yo sé que mi hija es un propósito de Dios tan grande, es un propósito tan grande y le agradezco a Él que nació bien, que nació bien. Te digo, estábamos en planes de abortar, de separarnos y un día, entre tantas peleas, yo recuerdo que había algo que yo no la quería dejar. Había algo que me decía, no la dejes. Y aunque yo sentía, mi hermano, y esto, mi esposa y yo lo hemos hablado, y te digo, todo lo hablo para la gloria de Dios, porque a veces yo sentía hasta odio al verla, o sea, y puede sonar algo contradictorio, porque, pues, ¿cómo vas a estar con alguien que odio, verdad? Pero Dios pone amor donde ya no lo hay. Dios es el que restaura. Dios es aquel el que cambia los corazones, hermano. Y un día en una pelea, yo le digo, ¿sabes qué? Ya estábamos hablando de separarnos, tal vez que iba a abortar la niña, y yo le digo, ¿sabes qué? Pues no te quiero dejar, ¿verdad? No te quiero dejar, y ella me dice, no, pues yo tampoco. Y ahí fue cuando yo dije, ¿y si buscamos de Dios? Y si buscamos de Dios, ya Dios había hecho la obra en mi vida, sacarme de la droga,
tenerme misericordia, y no había yo entendido al 100%, ¿verdad? Y es cuando yo le digo, y si buscamos de Dios, a ver qué puede hacer el Señor, ¿verdad? Porque muchas Sabías veces, que hacía. sí, y sabes, ese ya era el llamado que Dios nos estaba como matrimonio. Sí, y ahí es cuando mi esposa dice, pues sí, vamos a darle, vamos a buscar. Mi esposa, pues mi esposa era de ese movimiento de las feministas, tenía unos pensamientos ahí un poco incorrectos que van en contra de la palabra, y ella con sus argumentos, ¿verdad? Y yo decía, no, ella no va a cambiar. Yo decía, pues vamos a intentarlo, pero no, ella no va a cambiar. Yo decía, pues yo sí puedo tal vez cambiar, yo decía, ¿verdad? Pero yo no creo que ella cambie. Y lo intentamos, hermano, buscamos una que otra iglesia y no nos sentíamos a gusto. Yo no me sentía a gusto por los tatuajes en el cuerpo, porque pues no me veía igual que los demás hermanos. Pero ya para eso, antes de llegar a las iglesias, yo dejo el alcohol. Yo dejo el alcohol, me canso, porque pues la vida allá afuera también cansa. La vida sin Cristo también cansa, el alcohol, las adicciones, cualquier cosa que esté ahí atándonos también cansa. Entonces, antes de yo llegar a la iglesia, me canso y decido dejar el alcohol por voluntad propia. Y bueno, duro un mes limpio sin alcohol, vuelvo a probar el alcohol, 2, 3 latas, y ya me siento sucio. Y era la primera vez que yo sentía eso. Hay como un asco, como Sí, que ya no. sí, ya no me cayó, hermano. Antes disfrutaba yo el alcohol, ya no me cayó de igual manera. Y entonces, pues cuando empezamos a buscar de Dios, iglesia, y el Señor nos hablaba, pero yo no me sentía a gusto, no me sentía a gusto. Y yo en una oración recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué hasta ahorita? Todavía yo preguntando, Señor, ¿por qué hasta ahorita? Y yo recuerdo que es tan bonito escuchar la voz de Dios. Y yo recuerdo que el Señor me decía, ¿cómo que hasta ahorita? Yo te estuve hablando desde mucho tiempo, yo te estuve correteando desde mucho tiempo, así. Y yo le decía, ¿por qué no me puedo ver igual que los demás hermanos? ¿Por qué yo tengo estas rayas? ¿Por qué yo tengo ese pasado, verdad? Y Dios me contestaba algo tan hermoso que nunca se me va a olvidar. Y me decía, es que yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Y estábamos en un servicio ese día, en esa iglesia, y yo le decía, entonces, ¿por qué no me puedo sentir bien en esta iglesia? Yo quiero servirte. Ya era cuando yo estaba disponible en mi corazón realmente. ¿Y por qué yo no puedo sentirme a gusto? Y yo le decía, es algo que yo he platicado con mis pastores y que yo le decía, yo no quiero una iglesia chica, yo no quiero una iglesia chica, yo quiero una iglesia grande, ¿verdad? Donde pues ya esté todo bien bonito, ¿sí? Y el Señor me vuelve a responder en ese momento y me dice, ¿y si te tengo para el crecimiento de uno? Y fue cuando yo le dije, Señor, pues tenme aquí, envíame a donde tú quieras. Y despuesito andábamos acá por la colonia y es donde yo veo mi casa. Donde veo mi casa y le digo a mi esposa, mi hija, la mayorita, este, fue la que me dice, un domingo pasamos, estaba el culto a todo lo que da y fue la que me dice, pa, hay que ir. Y yo le comento a mi esposa, llegamos y desde el primer momento en el que llegamos yo supe que era mi casa. Y yo supe que era mi casa y cuando yo entro ahí siento el amor de Cristo, me siento a gusto y es ahí donde ya nos ponemos firmes. Esa fue la conversión ya definitivamente. Ahí, ya O sea, vemos todo el proceso que pasó, o sea, Dios hizo la obra en ti, te recuperó, volviste a caer, o sea, y todavía tuviste la dicha o por decir así el descaro de decirle, porque hasta ahorita, o sea, si Dios te estuvo hablando en todo momento, Dios dijo, bueno, te voy a hacer que levantes, ¿sí? ¿No? Entonces, pero gloria a Dios, hoy el llamado de pastor evangelista está fluyendo en ti y de hecho yo veo los videos tuyos y veo donde vas y predicas, digo, gloria a Dios, ¿sabes? Cuando viniste aquí a nuestra campaña, digo, ese es un siervo de Dios
Dios lo va a tener para en grande y gloria a Dios que hoy se nos dio la oportunidad de estar conviviendo ahorita juntos tú y yo, digo, porque yo le decía a mi esposa, ese hombre pasó lo mismo que yo, o sea, pasamos lo mismo, fue el mismo proceso de drogadicción cuando simplemente veíamos a la muerte y no esperábamos nada más de Dios, o sea, pensamos que Dios nos escuchaba, pero Dios estaba obrando ahí entre nosotros. Ahora yo veo al siervo de Dios como evangelista, digo, pues wow, o sea, a lo que yo me imagino ahorita, como me decía, que estaba en puro hueso, o sea, yo me lo imaginé como The Walking Dead, ¿no? O sea, la verdad, disculpe por la palabra, pero pues bien calavérico que a lo mejor te veías y si tienes la dicha y la oportunidad de pasarnos unas fotos por ahí para ponerlas ahí, al subirla al testimonio, a YouTube, si nos podría hacer el favor, gloria a Dios, si no, lo respetamos, pero fíjense papás, lo que pasó, el proceso, este siervo de Dios, cómo hemos pasado estos procesos, que no son nada fáciles, que en cada momento son difíciles, que vienen separaciones, vienen maltratos a través de esas cosas, vienen la depresión, ansiedad, vienen muchas cosas ligadas a la drogadicción. Entonces, pues para concluir este testimonio de bendición que Dios está dando a través de mi hermano Abraham Lascano, yo te pido, y si tienes algún mensaje para darle a esos padres, a esas personas que están pasando por esta situación que nosotros pasamos, por aquel joven, por aquel niño, por aquel adulto, porque pues no nada más son niños jóvenes, sino también adultos, que ahorita yo veo en los centros de rehabilitación donde vamos, oye, ya hay señores de 60, 70 años, como dices tú, padres y hijos, haciendo un proceso junto que ellos piensan que esa es la voluntad de Dios, y les repito, esa no es la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre es que nosotros seamos prosperados y seamos prosperados así como prospera nuestra alma, que estemos predicando el Evangelio a toda criatura. Él nos quiere sanos y nos quiere limpios, ¿ya? Bueno, pues creo que algún mensaje que puedo dejarle a aquellos padres es que, padre o madre que estás viendo tal vez este video y que tal vez te identificas o tu hijo, perdón, o alguna persona de tu familia está viviendo algo similar, no dejes de orar. Un consejo que te puedo dar y que realmente es algo que pesa es la oración. El orar, el soltar palabra de bendición sobre aquellas personas que están perdidas, el decirle, aunque tú veas a un adicto, aunque tú veas a un borracho, el soltar esa palabra de bendición, decir, es un siervo del Señor, este es un evangelista, este es un pastor, toda palabra que sale de bendición así de la boca de alguien tiene que ver, hermano. Entonces, no dejes de orar, no pierdas la fe, porque Dios hace las cosas imposibles para el ojo humano. Él hace las cosas, tenemos un Dios de lo sobrenatural, Él es el que transforma vidas, así como lo hizo en la vida de Saulo, y que de un día para otro estaba predicando el Evangelio, así hay conversiones en Cristo, y muchas veces tienes que pasar un proceso, o a veces el Señor lo hace así, no sabemos, pero lo que sí te puedo compartir, lo que te puedo aconsejar es que como padre, como madre, no quites el dedo del renglón con tus hijos. Sigue soltando esa palabra de bendición. Sigue orando por ellos. Cuando estés dormido, si tienes la oportunidad, ve y úngele. Ve y pones aceite sobre su cabeza, sobre sus plantas de sus pies y declara palabras de bendición para su vida. Y que el enemigo no tiene parte ni suerte sobre sus vidas y que serán almas ganadas para Cristo. Y que, pues, Dios obrará en su tiempo, hermano. Eso que sí, Dios obra en su tiempo, no en el de nosotros. Y para todos aquellos jóvenes, tal vez, jovencitos, niños, que tal vez estás viendo este video, que te llegaron a compartir por ahí, en el mundo, los placeres que el enemigo te viene a poner enfrente, son placeres de un segundo, hermano. Y la perdición es eterna. Más lo que Cristo te viene a ofrecer es la salvación y vida eterna y vida en abundancia. Así es que, joven, jovencito, niño, niña que estás viendo este video, toma las decisiones correctas. Toma las decisiones correctas. Entrega tu vida a Cristo, que no hay mejor bendición que servirle al Señor en la juventud, hermano. Que sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y aunque somos
puede ser pequeño, no sé qué edad tengas. El Señor no hace excepción de personas, ni aún por la edad. Como a Jeremías, que fue llamado desde pequeño, como a David, que fue llamado desde pequeño, que fueron ungidos desde pequeño. Dios puede utilizar tu vida, no importa la edad que tengas. Solamente entrega tu vida a Cristo y cree en el Señor Jesucristo, que la palabra de Dios dice, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y que por ende, papá, mamá, abuelito, no sé, padre de familia, cuando tú llegas a los pies de Cristo, traes bendición sobre toda tu generación. Amén, gloria a Dios. Y pues aquí en Salmos dice, en el Salmos 9, capítulo 9, versículo 11, dice, cantad a Jehová que habita en Sión y publicar entre los pueblos sus obras. Y esto es lo que estamos haciendo, no estamos perdiendo el tiempo. Amamos hacer esto para que esto sea de bendición y que lleguen a tu casa para que, como decía mi hermano, o sea, a mí se me quedó grabado esto que dice, muchas veces afuera en el mundo te dice, la vida es corta, sí, pero el infierno es eterno. Entonces, busca de Dios, no te digo que busques aquí, que vengas aquí a esta iglesia, si tienes una iglesia cercana en la esquina de tu casa, ve, busca, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú pidas será añadido. Entonces, hoy nos despedimos, hoy dejamos que seas tú compartiendo, comparte este video, dale like, compártelo para que lleguen a todas las naciones y llegue a todos los hogares donde sea necesario llegar y que sea de bendiciones.